Qué día. No he parado ni un segundo. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, te oigo muy cansada. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo, estoy agotada. Y es lo de siempre. Siento que tengo demasiado trabajo, demasiado estrés y no tengo tiempo para hacer ejercicio intenso. El ejercicio intenso. ¿Y si te dijera que la solución a tu estrés no es un ejercicio intenso, sino algo increíblemente simple? Ese es nuestro tema de hoy, los beneficios de caminar a diario. No vamos a hablar de caminar como un deporte extremo, sino como una herramienta para mejorar nuestra salud física y mental. Es una lección de nivel B1, así que usaremos gramática más compleja para explorar esta idea simple pero profunda. ¿Caminar? ¿Solo caminar? Mateo, yo necesito algo más fuerte. Caminar me parece, no sé, demasiado fácil. Demasiado fácil. Es exactamente por lo que es tan poderoso. Hoy voy a intentar convencerte de que caminar 30 minutos al día puede cambiar tu vida. Vamos a explorar tres áreas: el cuerpo, la mente y la creatividad. Empecemos por lo obvio, el cuerpo. Mucha gente cree que necesita correr o ir al gimnasio para estar sana. Pero caminar es un ejercicio de bajo impacto casi perfecto. Casi perfecto. ¿Qué hace exactamente? Bueno, primero es fantástico para la salud cardiovascular. Cuando caminas a buen ritmo, tu corazón trabaja. Caminamos para que nuestro corazón sea más fuerte y pueda bombear sangre de manera más eficiente. Para que nuestro corazón sea. El subjuntivo para expresar una finalidad. Exacto. También es excelente para la digestión. Si comieras mucho en la cena, un pequeño paseo después ayudaría a tu estómago. Si comiera, ayudaría. Vale. Eso es el condicional con el imperfecto de subjuntivo. ¿Es verdad? Mi abuela siempre lo decía. Ella caminaba, imperfecto, después de cenar. Yo, ayer, comí demasiado y me sentí fatal. No caminé. Deberías haber caminado un poco. Además, caminar fortalece los músculos de las piernas y la espalda. Si tuvieras dolor de espalda por estar sentado todo el día, caminar sería una gran medicina. Si tuviera dolor de espalda, caminar sería una medicina. ¿Ustedes también pasan mucho tiempo sentados? Quizás caminar es la solución. Mucha gente piensa que correr es mejor, pero para la salud general, caminar es excelente. Es menos estresante para las articulaciones. Es verdad. Yo intenté, indefinido, correr el mes pasado. Corrí durante 20 minutos y al día siguiente no podía moverme. Imperfecto. Me dolían las rodillas. Exacto, porque correr es de alto impacto. Caminar es de bajo impacto. Es una actividad que puedes hacer todos los días de tu vida. Es más sostenible. Vale, entonces, los beneficios físicos son bueno para el corazón, bueno para la digestión y bueno para los músculos y la espalda. Ahora hablemos de mi parte favorita, los beneficios para la salud mental. Caminar es una de las mejores herramientas contra el estrés y la ansiedad. ¿En serio? ¿Mejor que ver una serie en Netflix? Mucho mejor. Cuando estás estresada, tu cuerpo está en modo lucha o huida. Caminar le dice a tu cerebro que estás huyendo del peligro. Ayuda a liberar esa tensión. Es importante que caminemos para reducir el cortisol, la hormona del estrés. Esta semana he estado Perfecto, muy estresada. Mi jefe me ha dado perfecto. un proyecto muy grande. No he dormido bien.
En esa situación deberías haber salido a caminar. Si te sintieras abrumada, podrías simplemente dejar todo por 20 minutos e ir a caminar. Te garantizo que cuando volvieras, verías el problema de forma diferente. ¿Tú crees? Yo pensaría que estoy perdiendo 20 minutos de trabajo. No es una pérdida de tiempo, es una inversión. Caminar aclara la mente. Mientras caminas, tu cerebro procesa la información en segundo plano. Cuando vuelves a tu escritorio, a menudo tienes la solución. El tercer beneficio está relacionado con el segundo. Caminar no solo reduce el estrés, sino que también aumenta la creatividad. ¿La creatividad? ¿Cómo? No lo sé exactamente, pero es un hecho. Muchos grandes pensadores como Steve Jobs o Nietzsche eran famosos por sus largas caminatas. Cuando caminas, tu cerebro entra en un estado de flujo diferente. Las ideas nuevas llegan más fácilmente. Es verdad. A veces cuando estaba atascada en un diseño, iba a la cocina por un café y de repente, ¡pum!, la idea llegaba. Quizás era la acción de caminar. Exactamente. El movimiento físico está conectado con el movimiento mental. Te doy un ejemplo personal. La semana pasada yo tenía Imperfecto. un problema con un código de programación. Estuve Indefinido. 2 horas mirando la pantalla. Nada. Me sentí Indefinido. muy frustrado. ¿Y qué hiciste? Decidí dejarlo. Me puse las zapatillas y salí a caminar por el parque. No pensé en el problema. Solo miré los árboles, escuché los pájaros y después de 20 minutos, de repente, ¡boom! La solución apareció en mi cabeza. ¡Qué increíble! Solo por caminar. Du's class, take the lead here. Coach Sofía to ask the listeners to share their experience in the comments. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Han encontrado la solución a un problema mientras caminaban? Vale, Sofía. Ahora estás convencida de que caminar es bueno. Pero, ¿cómo creamos el hábito? Tu problema es la constancia. Es verdad, me motivo por un día y luego lo dejo. Para crear un hábito no necesitas motivación, necesitas un sistema. Y el sistema debe ser fácil. Estrategia 1. Hazlo fácil. Tu objetivo no debería ser caminar 1 hora. Es demasiado grande. Entonces, ¿qué debería ser mi objetivo? Tu objetivo debería ser ponerme las zapatillas y salir por la puerta. O caminar 10 minutos. Es tan fácil que no puedes decir no. Es importante que empieces con algo pequeño. Vale, 10 minutos. Eso sí puedo hacerlo. Continúo. Estrategia 2. Hazlo obvio. Si tus zapatillas de caminar están escondidas en el armario, nunca las usarás. Deberías ponerlas al lado de la puerta. Prepara tu ropa la noche anterior. Ah, buena idea. Voy a preparar mi ropa esta noche para mañana. Estrategia 3. Hazlo atractivo. Si caminar te parece aburrido, combínalo con algo que te guste. Podrías escuchar música, podrías llamar a un amigo o podrías escuchar este podcast mientras caminas. Eso es una gran idea. Puedo aprender español y hacer ejercicio al mismo tiempo. Ha sido una conversación muy completa. Es el momento del gran repaso final. El test final. Sofía, ¿por qué es importante caminar para el cuerpo? Es importante para que nuestro corazón esté, subjuntivo, más fuerte. También ayuda a la digestión y fortalece la espalda.
Muy bien. ¿Y para la mente? Caminar reduce el estrés. Si estuviera estresada, debería caminar para aclarar mi mente. Condicional. Excelente. ¿Y para la creatividad? Mientras caminamos, nuestro cerebro puede encontrar soluciones a problemas difíciles. Tú tuviste un problema, saliste a caminar y ¡boom! La solución apareció. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo vamos a construir el hábito? Tenemos que hacerlo fácil, solo 10 minutos. Tenemos que hacerlo obvio, preparar la ropa. Y tenemos que hacerlo atractivo, escuchar un podcast. Felicidades, Sofía, y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Han sobrevivido a una lección de 4.000 palabras sobre caminar. Sí, y me has convencido. Esta tarde voy a salir a caminar. Para el oyente, la instrucción final. Vuestra misión final es muy simple. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Caminan ustedes a menudo? ¿Y qué van a hacer esta semana para caminar un poco más? Escriban una frase en futuro. Por ejemplo, mañana voy a caminar 20 minutos. Estamos deseando leer sus planes. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Sí, gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. ¡Chao!